siempre debemos recordar. Seguramente hubo una parte de apoyo y una parte grande una parte era realmente aquiescencia. Sí, bueno, está bien. Pero yo lo admito, me parece que la corrección es aceptable. Porque si no... Pero los rostros de la dictadura, Porque si no damos la idea, y que yo creo que así dicho es una idea equivocada, que la dictadura se inició con apoyo popular. No. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que había una franja de la población que la apoyaba, minoritaria, había una aquiescencia o indiferencia grande, y había una franja de la población muy importante que la enfrentó desde el primer momento. Las instituciones estaban muy erosionadas, había una desconfianza en los políticos, se había perdido la brújula de que en definitiva, más allá de nuestras diferencias, la democracia era el punto. Quijano lo había dicho en febrero, cuando los grandes espejismos de que acá la dicotomía era pueblo-oligarquía, Quijano lo había dicho. Acá la cuestión primera es democracia-dictadura. Entonces, es simplemente un matiz. Miren que yo comparto... No, está muy bien. Está perfecto. Está muy bien. Y está muy bien que corrijas el término apoyo. Está muy bien, dicho Gerardo. Está muy bien. Yo lo que quiero decir que las figuras que representaban en ese momento, digamos, la llamada derecha dura, ¿no? Como Pacheco Areco, por ejemplo, fue un señor que llevó un pelotón de votos. Sí, claro. Lo políticamente correcto a lo mejor tal vez hoy sea decir que no fue así y olvidarlo. Es cierto lo que dice Gerardo. En el año 80 las cosas sucedieron de una manera absolutamente distinta. Pero estamos hablando del 73. Con respecto a la huelga general tuvo en las fábricas, tuvo en muchos sectores de la actividad privada muchísima respuesta. No fue así en los lugares públicos, y había muchos funcionarios públicos. Yo trabajaba en muchas empresas privadas tampoco. Y en empresas, por ejemplo, la actividad comercial no se detuvo. Pero esto no es... perdón, también hay un matiz. Perdón, Gerardo, no, pero quiero decirlo, ¿sabes por qué? Porque es muy importante. Me importa mucho que la gente sepa lo que les quiero decir, que puede ser muy equivocado. La actividad comercial no se detuvo, y la actividad pública, yo era funcionario público, te iban a buscar. Yo trabajaba en UT, y en la Central Valle, yo te diría que la mayoría estaba allí dentro porque al lado tenía un soldado. En las radios, con los contenidos totalmente controlados, con un soldado al lado del operador de radio, otro soldado en la puerta, y soldados transitando por las emisoras, escuchando a ver qué se decía en los días siguientes al golpe, ¿verdad? Se generó, digamos, que un aparato que era muy intimidante. Los funcionarios públicos perdían el trabajo, perdían el trabajo sí o sí. Miles lo perdieron. Y miles lo perdieron, sí. Efectivamente, miles lo perdieron, sí. Y miles fueron perseguidos. Y miles debieron abandonar el país. Y miles fueron presos, ¿verdad? Simplemente por tomar una actitud de resistencia frente a lo que sucedió. ¿Qué quiero decir con esto? No fue menos valioso el esfuerzo que se hizo en ese momento con la huelga general. Pero no pensemos que hubo un país paralizado, porque no fue así. Es decir, el país paralizado no existió. Siguió, la luz llegaba a nuestras casas, el agua llegaba a nuestras casas, los impuestos nos iban a cobrar. Hubo muchos paros y mucha resistencia por parte de los profesionales médicos, por ejemplo. Yo contaba la historia, por ejemplo, de una de mis hijas, que era una bebé y que en ese momento tenía un dolor intensísimo de oído, y que no encontraba quién realmente era una bebé, y no encontraba quién la atendiera, hasta que al final alguien de buena voluntad me dijo: acá no lo van a atender, vaya al médico tal,
que la va a atender, pero vaya a su domicilio, ahí en la calle Boulevard Artigas, no lo voy a olvidar nunca más, a media cuadra de la Española. Le agradezco a ese doctor que me haya atendido, porque realmente estábamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, además éramos padres absolutamente primerizos. Es decir, hubo en la sociedad y hubo en esa huelga mucha valentía, y yo reconozco y me saco el sombrero frente a todos los que lo hicieron, pero pensar en un país paralizado, que se detuvo, que no tuvo actividad, no es la verdad de la historia, me parece. No, la verdad siempre es matizada, siempre es gris, siempre tiene tonos en un sentido y en otro. Yo solo quiero señalar, y no para contestar la apreciación de tuya, sino para significar el hecho que cuando en el 80 se vota, es cierto que la dictadura, votar en dictadura no es lo mismo que votar en democracia. Evidentemente es diferente, los escenarios son distintos, la actitud psicológica es distinta, pero aún así más de un 40% vota en las posiciones, 43%, de manera que persistía ese sentimiento difuso de aquiescencia, como bien lo definió Alfonso. Ratificando lo que vos decís, yo te voy a citar una frase de Vladimir Turiangi, que me entrevisté en el último libro mío, El pecado original. Fantástico. Uno de los tipo, más importantes dirigentes del Partido Comunista de la CNT. Sí. Era de UTE, yo estaba en UTE. Era textual del dice. Adorado. La huelga general sí. se desarrolló muy aislada del conjunto de la sociedad. No se transformó una huelga cívica en una huelga nacional. Y después están todos los relatos que podrán ser verdad o no, de algunos como Semproni, que dice que en realidad nunca hubo una convocatoria a la huelga general. Que hubo, él dice que por un pacto, no sé si será verdad, entre sectores sindicales y militares, que nunca hubo, no hay un solo volante que llame la huelga general, y dice que en realidad se llamaba paros de 24 y 48 horas mientras estaban negociando. Sí. Eso lo dice Semproni. Lo que pasa es que acá estamos en un problema que los historiadores, el testimonio y sobre todo el recuerdo, sí. 40 años después, genera la desconfianza del historiador. No puede sino generarla, porque recordar que es volver a pasar por el corazón. Qué buena definición. Todos recordamos desde el presente y recordamos, como siempre, seleccionando, eligiendo, impregnando el registro de aquello que pasó. Pero estos son recuerdos que son contra el corazón, porque no dejan bien parada la postura, es todo lo contrario. Pero es que de eso se trata. Muchas veces la desconfianza respecto a la memoria y respecto al testimonio es que hay una tendencia a recordar, que es volver a pasar por el corazón, contra el corazón. Eso también forma parte. Lo que pasa es que esto tiene que ver con documentación, pues yo te decía, no hay ningún volante, no existen. Hay historiadores que han estudiado esto y hay archivos específicos que están en esto. Yo convocaría a Semproni, que fuera, por ejemplo, el archivo del Instituto de Estudios Uruguayos de la Facultad de Humanidades, que tiene uno de los archivos no hay más importantes. Lo hay. Yo lo convocaría a que fuera, que hoy lo podemos revisar, a la documentación que está en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que revela incluso... Eso sería bueno que todos pudiéramos tener acceso. Justamente. Pero no se puede. Es el reclamo, que se está haciendo. Entonces, yo lo que digo es, por supuesto, una huelga general de 15 días en un contexto... Nadie está sacralizando. Nadie está sacralizando además la dictadura. No, es que nadie está sacralizando la huelga general. No, sacralizando el golpe. Es que fue un hecho importantísimo la huelga general, y una valentía de quienes lo realizaron, perdiendo sus trabajos y todo lo demás. Lo que dice Turias, que me parece interesante desde el punto de vista de decir, no logramos que fuera una huelga nacional cívica. Por ejemplo, era muy difícil llevar la resistencia montevideana al interior del país.
Y en Montevideo Sereñi me contó, y me lo ratifican otros dirigentes, dicen la huelga se perdió por el transporte. También había divisiones. Bueno, pero el porque claro, cuando tomaron, por ejemplo, ANCAP, se llegó a apagar la llama de la de la chimenea. Sí. Yo lo que quiero decir es, 40 años después del 27 de junio, me parece que debiéramos estar discutiendo otro. Sí, también. Y de alguna manera tratando con esa idea que me parece crucial, es la que los historiadores queremos, evitar la hemiplegia, evitar el sesgo, buscar los matices, tratar de que sea un registro, sobre todo para los que no lo vivieron, para los que no lo pueden recordar, buscar una aproximación que sea lo más matizada posible. Por eso tenemos que devolverle la dignidad a las palabras, y por ejemplo, cuando decimos apoyo, yo casi que me veo obligado a decir, bueno, busquemos la forma, término, busquemos el término. Y cuando buscamos calificar la magnitud de la huelga general, también busquemos, sin sacralizar una cosa o la otra. Recordemos que además la dictadura arrancó con Volentini buscando un acuerdo con los dirigentes sindicales, el ministro del Interior de la dictadura. Los dirigentes sindicales buscándolo con Volentini. Exactamente, y viceversa. Sobre todo, digámoslo, con la mayoría de los dirigentes de filiación comunista, que consolidando lo que había sido la apuesta de febrero, que fue a tambor batiente la tónica dominante en el 1 de mayo, buscaban esa conciliación. Sin embargo, también en el movimiento sindical había discusión. Claro, eso señala además la importancia de diferenciar febrero de junio. No era el mismo el ánimo de la población en febrero que en junio. Esos 7 meses de semidictadura, de régimen digamos, donde el Estado de Derecho estaba desapareciendo gradualmente, significó también un cambio en la población que empezó lentamente a alejarse de esa aquiescencia que era mayor en febrero que en junio. Dos cositas muy breves sobre la resistencia. Alfonso, Una, a mí me parece que hay una cosa que hay que mencionar que para mí fue enormemente importante, por la gente que se jugó estuvo ahí, que fue la marcha del 9 de julio. O sea, el 9 de julio hubo miles de personas que se volcaron a 18 de julio, en la avenida 18 de julio, contra los tanques a resistir la dictadura, jornada en la cual es detenida por primera vez, entre otros, el general Sereñi y otros militares que habían participado. Esa fue un hecho enorme. Con una represión sangrienta. Veías los tanques subir por la Avenida del Libertador, hoy Avenida del Libertador, y parecía que era la guerra. Ese fue un Yo hecho tenía una visión que digo espectacular. Tenía mi estudio en 18 y Río Negro, en el 7º piso, de manera que desde allí veías todo. Nunca en mi vida vi una represión. Naturalmente no vi las represiones brasileñas actuales. Eso fue heroico, convocado por el Frente Amplio y por el Partido Nacional, ¿no? Por el sector de Wilson. Y con una multitud que además tenía una actitud muy expectante. Tú no veías una manifestación hasta que a las 5 de la tarde la gente que estaba en las veredas se lanzó a la calle. Convocatoria de Rubén Exactamente. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto. Yo otra cosa quiero decir de la resistencia que va mucho más allá, y es de lo que hablaba Jorge, que me parece para mí es fundamental, que es la vida diaria de los uruguayos que se quedaron acá. Porque hay mucha épica construida, hay mucha cierta, otra no tanto, construida sobre, y me parece, pero la vida, la resistencia, la vida diaria, lo que tuvieron que vivir los uruguayos que estaban todos los días acá. Y yo, esto se puede estar de acuerdo, ¿no? Me pregunto muchas veces, me preguntan cómo fue que se pudo mantener el sentimiento democrático, cómo pudo pasar lo que decía Gerardo recién, que en el 80, a pesar de todo, gana el no. Yo tengo la hipótesis de que el último resguardo de la democracia fue las familias, la casa y las tradiciones. O sea, en esos ámbitos donde, a pesar de que hubieron allanamientos, realmente en el fondo no podían entrar los militares, me parece que ese fue el último el último rincón que logró mantener, porque si no es difícil de explicarlo. Es muy buena la apreciación, ¿sabes? Sí. Y las reuniones entre amigos, que empezaron sobre todo sobre la década del 80. Claro, ahí cuando la convocatoria que tú mencionabas, Gerardo, ahí empezaron más a menudo
se reunía más, porque al principio se intentaba no reunirse mucha gente. Y dirigentes políticos que empezaron a... Sí, también a Y algo manejar. muy importante, yo coincido, y además creo que a veces perdemos de vista la magnitud. En Chile, con fraude, pero en el 80, la constitución que plebiscitó Pinochet obtuvo más del 90% de los votos, con fraude, pero sin fraude igual ganaba. Bueno. Conjetura. Sí, andaba ahí, sí, está. Sí. Acá también los partidos Sí, claro. creyeron una y otra vez que con sus indicadores económicos, que habían roto el estancamiento, con los indicadores de aquella plata dulce, Sí. comprábamos jamón polaco, Cierto. El boom del automóvil. el boom del automóvil, El boom de Punta del Este. pecaron de economicismo y tenían civiles, porque nunca hay que dejar de olvidar que esta fue una dictadura civil-militar, no fue una dictadura militar. Bueno, pero lo decía la misma dictadura, o sea, se definía así el proceso cívico-militar. Los partidos, y esto es muy importante, aún partidos como los partidos tradicionales, que habían sido creados para la vida pública. Wilson Ferreira lo decía. Nosotros no tenemos un plan para una movilización desde la clandestinidad. La izquierda podía tenerlo, pero un partido como el Partido Nacional había todo siempre en la vida pública. Aún en condiciones tan terribles, los partidos, y esto múltiples investigaciones lo ponen de manifiesto, mantuvieron, aún en los peores momentos, organizaciones. Y cuando uno ve los archivos de la represión, encuentra algo que es impresionante. En los peores momentos del terrorismo de Estado, 75-79, hay fábricas en donde hay acciones, hay ámbitos estudiantiles en donde hay En las fábricas, iglesias, ¿no? hay Mucha parroquia. iglesias, Sí, el rol sí, de la sí, iglesia, hay parroquias en donde se cobijaba a los opositores al régimen, colegios privados. ¿Cuántos destituidos en el sistema de educación pública fueron a colegios privados y pudieron seguir llevando adelante su labor docente? El día del golpe yo recuerdo haber visitado la fábrica de Codarbi, donde habían 2 amigos, y la gente llevaba de comer para la gente que estaba También, ocupando. claro. Es decir, como una señal de solidaridad. Se les llevaba alimento caliente, se les llevaba cosas. ¿Dónde nos conocimos con Alfonso? Ajá. Nos conocimos En preparatorios. en preparatorios, en un ámbito fantástico, precioso, en plena dictadura. El viejo preparatorio, quinto y sexto. El viejo Claro. preparatorio quinto y sexto, en un colegio privado, en donde tuvimos Había ahí un espíritu queridos precioso. profesores, Había un espíritu precioso. que podían generar para nosotros lo que era maravilloso, un oasis en medio de... Una cosa muy bien, Sí, porque no sí, sería sí, injusto sí, entre sí, todas. Alfonso. A mí me parece que un factor más que jugó un papel muy importante, aunque parezca increíble, con fecha, te diría, casi a partir del 77, es el fenómeno cultural del canto popular, la música popular. Sí. Porque empieza a reunir, yo lo viví muy intensamente, eso empieza a reunir multitudes, primero en teatros chicos, después aquellos famosos Palacios Peñarol, donde la gente empieza, con gente de todos los partidos, había cantante de izquierda, estaba Fossati del Partido Nacional, estaba Santiago Chalar, que era colorado, Sí. y fue Recordá un fundamental. apellido que es clave y que seguramente Heber podría decir algo: Trochón. Claro. No, y otro factor que fue muy importante fue el propio decurso de la dictadura. Es decir, los pueblos tienen una tendencia a olvidar muy rápida. Los valores de la democracia, en la medida que la cotidianidad los va difuminando, se van pasando al olvido. Y cuando se va internalizando lo que es la dictadura, lo que era la dictadura uruguaya concretamente, en pérdida de libertades esenciales para la vida diaria, allí el sentimiento de rebeldía va aflorando cada vez más. Ever, retomo contigo en unos minutos después de la pausa.